Buenos días. Gracias nuevamente por su presencia, por el apoyo que nos están brindando. Vamos a dar inicio a este segundo día de conferencias. Esperamos que, al igual que el día de ayer, sean de su agrado y de mucho provecho para ustedes. Tengo el honor de presentar en este primer bloque de conferencias a la doctora Tania Arévalo Saade, endocrinóloga pediatra. Sabemos que sus estudios han sido realizados del doctorado en medicina en la Universidad del Salvador. Su residencia en pediatría la realizó en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom y su formación en endocrinología pediátrica fue realizada en el Hospital Clínico Universitario y Universidad de Santiago de Compostela en España. Actualmente ella es coordinadora de la Unidad de Endocrinología Pediátrica del Hospital de Niños Benjamín Bloom y también pertenece a muchas asociaciones como la Endo Society, ISPAD y ADPED, la Asociación Centroamericana del Caribe y Endocrinología Pediátrica. Este día la doctora nos va a deleitar con un tema acerca de la ginecomastia en niños. ¿Es siempre una patología? Bienvenida, doctora. Bueno, puede ser abajo si quiere. Okay. Tengan todos muy buenos días. Para mí es un placer estar con ustedes hoy, rodeada de muchos amigos, colegas, profesores. Y hoy vamos a hablar sobre un tema de abordaje multidisciplinario como lo son muchos temas en endocrinología pediátrica. Creo que la endocrinología nos ayuda a tener muchos amigos, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a conversar, a dialogar para poder tener o tomar la mejor decisión en conjunto para nuestros pacientes, ¿verdad? Y el tema que les voy a traer o presentar hoy es ginecomastia. ¿Es siempre patológica? Declaro que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla y la he estructurado de la siguiente manera. Hablaremos un poquito acerca de la definición, epidemiología, las causas, la etiología, cómo clasificarla, cómo detectarla a través de un correcto examen físico y anamnesis, cuál es el abordaje para evaluación diagnóstica y el tratamiento desde el punto de vista endocrino, ¿verdad? Sin embargo, esta charla tiene un complemento, que es la conferencia que continúa, ¿verdad?, con la doctora Calderón, sobre el manejo quirúrgico de la ginecomastia. Entonces, ¿qué es la ginecomastia? Pues es la presencia o la aparición de tejido glandular mamario en el varón. Eso puede suceder a cualquier edad, ¿verdad? Y debemos de diferenciarla de la pseudoginecomastia, que es aparentemente o en apariencia que el niño tenga mama. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el análisis no encontramos tejido glandular, sino que solo tejido adiposo, y eso es una variante normal. Hay que recordar que en la mayor parte de casos es autolimitada, es decir, nosotros la encontramos, pero no tenemos que hacer nada más que vigilar, ¿verdad? Porque solita va a desaparecer. Sin embargo, la ginecomastia puede ser la expresión de otras enfermedades, y por eso es importante que nosotros sepamos detectar cuándo debemos nosotros evaluarla y cuándo esta ginecomastia ha dejado de ser una variante normal. Recordar que en la edad pediátrica la ginecomastia puede aparecer a cualquier edad, pero el 95% de los casos se presentan durante la pubertad, especialmente entre la edad de los 10 y 19 años. ¿Por qué? ¿Por qué esa edad? Porque actualmente la pubertad en el varón es considerada de inicio normal a partir de los 10 años. Entonces, a partir de esa edad podemos encontrar un niño o un paciente varón con ginecomastia. Y de ellos, el 50% pueden tener antecedentes familiares. Sin embargo, debemos saber que el otro 5% restante puede aparecer antes de los 10 años, ¿verdad? O sea que hasta un neonato también puede presentar ginecomastia. Este problema puede llegar a ser
físicamente inconfortable para el paciente, le puede generar dolor, pero también estéticamente puede afectar su autoestima, ¿verdad? Su desenvolvimiento como una persona social, ¿verdad? Puede hacer que se aísle de sus compañeros o que sea tema de bullying también. Y hoy pues yo creo que eso, aunque el bullying desde mi punto de vista siempre ha existido, hoy es como un poco más frecuente y más duro para que los niños lidien con este problema. Entonces, recordar que la causa es hormonal, ¿verdad? Y que hay diferentes órganos o glándulas que están involucradas. Uno de ellos es el hipotálamo y la hipófisis a través de las pulsaciones de LH y FSH que cambian según la etapa de la vida. El otro son las gónadas, para el varón el testículo, y también aquí juega un papel muy importante la glándula suprarrenal, y ya vamos a ver por qué. También hay que considerar que hay otras hormonas que están siendo involucradas en la ginecomastia, pues últimamente, según las investigaciones, se han logrado encontrar receptores estrogénicos y receptores de otras hormonas en diferentes glándulas, no solo en el tejido mamario, pero en el hígado, ¿verdad? Receptores de leptina, de insulina, que tienen que ver también con cambios en las fluctuaciones de LH y FSH y van a tener también un papel en la aparición de la ginecomastia. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa en estos niños? Bueno, tenemos el testículo, ¿verdad? Que cuando inicia la pubertad se despierta y empieza a generar testosterona. Pero acordemos que esto no es que el testículo se despierte y genera una cantidad de una sola vez grande de testosterona, sino que la pubertad es un proceso, entonces la testosterona va siendo producida de una cantidad mínima y luego con el pasar del proceso de la pubertad va aumentando. Entonces el testículo va a generar testosterona, ¿verdad? La testosterona sufre un proceso, bueno, entra a la circulación y puede llegar a los tejidos, a los diferentes tejidos, ¿verdad? Que tienen receptores para ella y hay una enzima que se llama aromatasa, que es la encargada de dar el paso de testosterona que viene del testículo a estradiol. Y este estradiol generado en diferentes órganos o tejidos, vuelve a regresar a la circulación y eleva los niveles de estradiol en estos niños. Luego tenemos el segundo responsable mayormente de la ginecomastia, que también es la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal va a originar otro andrógeno, que es la androstendiona, va hacia la circulación, entra en los tejidos y esta androstendiona también por acción de la aromatasa se cambia a estrona. La estrona por acción de del complejo de enzimas estrógeno sintetasa se cambia a estradiol y luego va a la circulación. Entonces estos niños tienen grandes cantidades de estrógeno, lo cual estos estrógenos llegan al tejido glandular que está presente en el tórax, en la región mamaria y hacen que la glándula empiece a crecer. No hay que olvidar también que cuando nosotros entramos en pubertad hay una mayor afinidad de la testosterona que está en la circulación con una proteína que es la proteína que es la encargada de transportarla. Entonces el testículo genera testosterona, la testosterona se pega a esta proteína que es la Sex Hormone Binding Globulin, entonces la testosterona está en sangre pero está pegada y si está pegada a la proteína no tiene efecto. Entonces tenemos en los niños altos niveles de testosterona pero acoplada a la proteína. ¿Y eso qué hace? Que el equilibrio entre testosterona y estradiol se pierda y que el estradiol aumente y colabore a la aparición
al aumentar el estradiol, pues colabora a la aparición del tejido mamario en estos varones. Todo estas reacciones bioquímicas, enzimáticas, se pueden ver afectadas no solo por los cambios hormonales de la pubertad, sino que también por fármacos o por otras condiciones como enfermedades que producen malnutrición, hacen que se presente la pérdida del equilibrio y originen un aumento de estradiol y aparición de ginecomastia en pacientes que tienen enfermedades primarias. Entonces, en general la ginecomastia la dividimos en dos grandes grupos, en la ginecomastia fisiológica y la ginecomastia patológica. La fisiológica la podemos ver en tres grandes etapas de la vida, en la etapa neonatal, en la etapa puberal y en la etapa senil. Y a nosotros como pediatras, pues nos compete saber un poco acerca de la etapa neonatal y la etapa puberal. Entonces, ¿qué sucede con el neonato? El neonato, desde un 50 a un 70% de los recién nacidos varones pueden tener ginecomastia, ¿verdad? No es, si uno ve los porcentajes, es una prevalencia considerable, ¿verdad? Es muy frecuente. Generalmente, los pacientes no tienen, la ginecomastia no presenta ningún tipo de secreción, aunque puede haberla. Es autolimitada, puede aparecer desde el recién nacido, del momento de nacimiento, pero en las primeras 3 semanas y puede ser de resolución espontánea hasta los 2 años de vida, ¿verdad? ¿Y por qué se da que los niños se presenten con ginecomastia al momento del nacimiento? Bueno, por acción de los estrógenos maternos y también porque en la placenta hay un aumento de la síntesis de estrona-estradiol. Entonces, el exceso de estradiol a partir del dihidroepiandrosterón sulfato, que es un andrógeno, una hormona que viene de la glándula suprarrenal. Entonces, este exceso de estrona y estradiol va hacia los receptores de los tejidos glandulares mamarios y hace que aparezca la ginecomastia en el neonato. Y la etapa más frecuente en la que se presenta la ginecomastia es la pubertad, ¿verdad? Obviamente esto es debido a los cambios hormonales que se dan en esta etapa. Y generalmente se presenta 6 meses después de iniciado el proceso, ¿verdad? Cuando los niños tienen un estadio de Tanner testicular entre 3 más o menos, que corresponde, 2, 3, que corresponde a testículos de volumen testicular entre 5 mililitros y 10 mililitros, ¿verdad? Ahí es donde aparece. Generalmente es una ginecomastia que no es muy grande, ¿verdad? Es menor de 4 centímetros o 4.5 centímetros. Puede o no tener síntomas, ¿verdad? Puede salir el tejido glandular y el niño ni enterarse, pero también puede haber una ligera extensión o distensión de la piel y eso causarles dolor. Muchas veces esa es la causa de consulta, ¿verdad? No solo la apariencia física. Y en el 90% de los casos es autolimitada. Sin embargo, hay un 10% en donde estos pacientes persiste la ginecomastia hasta los 20 años de vida. ¿Y por qué se da? Bueno, porque lo que les comentaba, ¿verdad? Que hay un predominio estrogénico al inicio de la pubertad, hay un desequilibrio entre la pulsación LH y FSH y también hay más testosterona que está unida a la proteína transportadora de hormonas sexuales, que es la Sex Hormone Binding Globulin, y también hay un aumento en la fracción libre de estradiol, que es el estradiol que es activo, ¿verdad? Entonces esos 3 grandes cambios hormonales son los que originan el inicio de la ginecomastia, ¿verdad? Este es un paciente nuestro del Hospital Bloom, ¿verdad? Y luego vamos a hablar un poco acerca del otro tipo de ginecomastia, que es la ginecomastia patológica. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos
de pensar si una ginecomastia es una variante normal y cuándo es patológica, si tenemos un paciente de 12 años que llega a nuestra consulta. Bueno, cuando nos encontramos con una ginecomastia con un diámetro, un tejido glandular con un diámetro mayor de 4 o 4.5 centímetros, que eso es lo que se conoce como macroginecomastia. Incluso puede ser arriba de 10 centímetros, ¿verdad? Es una mama muy evidente, muy femenina, y eso, y más si el niño tiene un poco de sobrepeso, ¿verdad? El tejido glandular llama al tejido adiposo también, entonces la forma es más similar a la de las niñas, y eso para los varones en pubertad, eso es un agobio muy grande, ¿verdad? Que puede ocasionar incluso aislamiento. También debemos de tomar en cuenta que si nosotros encontramos un tejido glandular que crece demasiado rápido, también tenemos que pensar en una ginecomastia patológica. Si presentan galactorrea o también secreción sanguinolenta, debemos de pensar en patologías. Si tenemos ginecomastia en edad de pubertad con un paciente con genitales infantiles, ¿verdad? Con testículos de 3 mililitros, sin crecimiento del pene, ¿verdad? Ojo, tiene edad de pubertad, sin embargo, no tiene cambios físicos de pubertad. Y ahí nosotros podemos pensar en síndromes como el síndrome de Klinefelter, si va asociado también a talla muy alta, ¿verdad? Y si nosotros en el examen físico tenemos un paciente con ginecomastia y al palpar el testículo detectamos alguna masa, o incluso también cuando palpamos abdomen detectamos masas. Entonces, todas estas características nosotros debemos de tenerlas presentes para cuando nosotros evaluamos un paciente con ginecomastia, para poder saber si debemos de investigar otras patologías. Entonces, la ginecomastia patológica se divide según la causa hormonal, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos pacientes con incremento en la concentración de estrógenos o mayor acción de los estrógenos, podemos pensar a la cabeza de causas tumorales, ¿verdad? Un tumor que generalmente está en el testículo se ve más o menos en el 3% de los pacientes, y puede ser tumores de células testiculares de Leydig, que son productores de estrógeno, ¿verdad? También tumores de células de Sertoli con glándulas, con células germinales testiculares, o también tumores feminizantes de la glándula suprarrenal, productores de dihidroepiandrosterón sulfato. Acuérdense que el dihidroepiandrosterón sulfato es un precursor también indirectamente de estrona y de estrógeno. Y tenemos también situaciones en donde la cantidad de producción hormonal es normal, pero la acción de la enzima es mayor, ¿verdad? De la enzima aromatasa, como en el hipertiroidismo. En la hiperplasia suprarrenal tiene dos causas, ¿verdad? El aumento en la aromatización, pero también el aumento del dihidroepiandrosterón sulfato en los diferentes tipos de hiperplasia suprarrenal congénita, en enfermedades hepáticas, en síndromes cromosómicos como el síndrome de Klinefelter, y hay síndromes como el síndrome de exceso de aromatasa también, que al haber mayor enzima, obviamente hay mayor aromatización, mayor generación de estrona y estrógenos, y puede ocasionar una ginecomastia patológica. No debemos olvidar de las causas externas, y no traje una diapositiva, pero creo que eso sí se los tengo que mencionar, y es sobre los disruptores endocrinos, ¿verdad? Ese es un tema muy nuevo, que son sustancias químicas que nosotros tenemos en los alimentos, en los utensilios que utilizamos al cocinar, en el ambiente. Son sustancias químicas que actúan como hormonas porque estructuralmente se parecen a los estrógenos que nosotros tenemos. Entonces aquí, ¿quiénes están? Los bifenoles, los bifenoles que están en todos los plásticos duros, los parabenos que están en los shampoos, en los productos para el cabello y a veces cosméticos, también los talatos que están en los juguetes de hule y plásticos con los que juegan nuestros bebés, ¿verdad? El triclosan que estuvo en las pastas dentales, en los jabones,
que nosotros utilizamos antibacteriales, así es que hay que recomendar bañarnos con jabones no antibacteriales, como mucho antes de que existieran todas estas sustancias, porque no todos los cuerpos responden a ellos, pero sí un porcentaje. Entonces va a haber causas externas que ayuden a elevar los niveles de estrógeno y por eso generar ginecomastia y también pubertad precoz en las niñas. Hay más de 300 fármacos que están descritos que pueden colaborar en la presentación de ginecomastia y ahí tenemos muchos que quizás utilizamos frecuentemente como inhibidores de bomba, ¿verdad? Antes se ocupaba mucho la cimetidina, pero ustedes observan el omeprazol, el que nosotros utilizamos actualmente, también está. Hay hormonas porque a veces los papás o las mamás tienen que utilizar cremas o geles hormonales y eso por el contacto pueden pasar a los niños, absorberse a través de la piel y eso también ser un inductor de ginecomastia, ¿verdad? Tenemos hipolipemiantes orales, el único que está autorizado en niños es el fenofibrato y ahí lo tienen, antineoplásicos e incluso antimicrobianos y estos son algunos de ellos. Es importante conocerlos porque en la historia clínica pues debemos de preguntar sobre ellos. Y lo otro que les comentaba, pues hay otras situaciones como enfermedades crónicas, todas aquellas que generan malnutrición o desnutrición, fibrosis quística, VIH, que inducen cambios hormonales, aumentan los estrógenos y también pueden encontrar ginecomastia en estos pacientes. ¿Y qué debemos de hacer si tenemos un paciente que nos consulta por ginecomastia? Bueno, como todo en medicina, hacer una correcta anamnesis y muy detallada, ¿verdad? En donde vamos a preguntar datos acerca del nacimiento, historia familiar, ¿verdad? Si hay pacientes, hay otras personas en la familia que tienen, varones que tienen ginecomastia, el uso de medicamentos o si el paciente tiene síntomas, también dolor por la extensión de la piel, pero hay que recordarnos también que pueden no tener síntomas. La clínica puede ser variable, podemos tener pacientes que refieran a ginecomastia bilateral, que es lo que es más frecuente, pero también pueden presentar unilateral, concéntrica o no, es decir, que pueda estar limitada al área de la areola y el pezón o fuera de ella y asociada a otros síntomas como tensión, dolor, e incluso pueden referir dolor testicular o crecimiento de un testículo cuando sospechamos masas también en el testículo. La ganancia ponderal, pues en la obesidad podemos tener por aumento del tejido adiposo una pseudoginecomastia, pero también el tejido adiposo es precursor de estrona y eso significa que va a elevar los niveles de estradiol, entonces un niño con obesidad también puede tener una ginecomastia verdadera que debe ser evaluada. ¿Qué cosas debemos de evaluar en el examen físico? Bueno, una adecuada antropometría que incluya peso, talla e índice de masa corporal. Eso es para ver si estamos en sobrepeso o desnutrición o tenemos un índice de masa normal, ¿verdad? Los signos vitales, pero en el tórax especialmente debemos de evaluar la presencia de tejido mamario, presionar para ver si hay secreción, si refiere dolor, cambios de coloración. También hay que evaluar genitales y abdomen, ¿verdad? Buscando masas. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de evaluar al paciente? Pues hacer una correcta inspección, ver la forma, la coloración, hacia dónde, hasta dónde llega el tejido glandular en inspección para corroborarlo con la palpación. Lo ideal de la palpación es hacerlo acostado, ¿verdad? En decúbito supino, pidiéndole al paciente que ponga sus brazos atrás de la cabeza. ¿Para qué es eso? Para poder extender todo el tejido subcutáneo sobre el tórax y poder definir de una manera más exacta y concreta el tejido mamario. Eso quizás es más fácil en los niños que tienen un índice de masa corporal normal o desnutrición. Básicamente lo que ustedes van a palpar en el examen físico es el tejido glandular. En el paciente con sobrepeso u obesidad es un poco más difícil y a veces nos tenemos que ayudar de estudios de gabinete como la ultrasonografía, ¿verdad? Hay que
se puede utilizar el dedo pulgar y el índice como para poder detectar hasta dónde es el diámetro del tejido glandular, y pueden ocupar unos pies, bien, o una cinta para medir aproximadamente el diámetro del tejido glandular. Cuando nosotros hemos definido las características físicas de la ginecomastia, pues debemos, en base a lo que nosotros encontramos, hacer los estudios pertinentes. No siempre vamos a mandar todos estos estudios, pero aquí están mencionados algunas de las hormonas que sí son responsables. Entonces, debemos hacer un perfil tiroideo, debemos hacer marcadores tumorales, aunque no es lo más frecuente, pero tenemos la obligación, incluso podemos hacer una ultrasonografía abdominal y mamaria si nosotros tenemos alguna duda del tamaño o de la presencia de tejido glandular o no. Podemos medir testosterona libre y testosterona total. Se puede mandar el mismo perfil que se manda para el ovario poliquístico, porque ahí presenta también la testosterona que va unida a la proteína, a la sex hormone binding globulin, y entonces uno puede tener idea de si hay una suficiente cantidad de testosterona libre, que es la activa, ¿verdad? Hay que medir LH, estradiol, dihidroepiandrosterón sulfato, y estos LH y estradiol nosotros tenemos aquí en el país. Dihidroepiandrosterón sulfato se toma, pero se envía fuera, ¿verdad? Pero sí hay varios laboratorios que toman la muestra, igual que la testosterona libre. La mayor parte de laboratorios la toman acá, la mandan a Estados Unidos, y nosotros tenemos el resultado más o menos de 8 a 10 días. Y considerar otros estudios como el cariotipo, ¿verdad? Que no es que vamos a dejar un cariotipo en el 100% de los casos, no, sino que en aquellos que sugieran alguna alteración cromosómica, como un niño en pubertad, ginecomastia, genitales infantiles o hipogenitalismo, pues ahí yo puedo pensar en un síndrome de Klinefelter y es mandatorio que yo envíe el cariotipo. Entonces, si bien este flujograma es como un poco complejo, yo quiero que se fijen en ciertos elementos. Uno, si yo tengo un paciente con ginecomastia, ¿verdad?, hacer una adecuada anamnesis y exploración física. Si durante la anamnesis detecto que hay fármacos inductores de ginecomastia, entonces, ¿qué tengo que hacer? Solo suspender ese tratamiento. Si realmente el niño tiene un problema en donde el medicamento no se puede suspender, pues me tengo que comunicar con el colega y decirle, mire, tengo este problema, necesito que cambie el tratamiento, y buscar un tratamiento alternativo sin poner en riesgo el tratamiento de la enfermedad de base por la que se está utilizando. Si hay o no una enfermedad crónica, obviamente hay que detectarla, tratarla, ¿verdad?, para que desaparezca la ginecomastia por esa causa. Y si tenemos una ginecomastia en época de la pubertad con diámetros mayores de 4 centímetros y que nos haga pensar en una ginecomastia patológica, pues entonces en ese caso debemos de enviar todos los estudios que les mencioné. Y en base a los estudios, pues poder catalogar si tenemos pacientes con resistencia androgénica, con tumores hipofisiarios como el síndrome de Kallmann, ¿verdad?, que también da hipogenitalismo, tumores directamente de la glándula suprarrenal, productores de dihidroepiandrosterón sulfato o testosterona, hiperplasia suprarrenal congénita, tumores abdominales, hepáticos, tumores testiculares, ¿verdad?, o defectos en la síntesis suprarrenal, como hiperplasia suprarrenal. Entonces, más o menos aquí está un poco englobado sobre cómo dar los abordajes y tener una idea de cuál sería la causa de la ginecomastia patológica. Muy bien, desde el punto de vista médico o endocrino, ¿hay tratamiento o no? Si sabemos que es autolimitada, yo tendría que esperar los 2 años de la pubertad, decirle al paciente, mire, espérese, tenemos que esperar que se madure el ciclo hormonal, ¿verdad?, y probablemente eso va a involucionar. Y eso generalmente sucede cuando la ginecomastia está circunscrita a la areola. Entonces, estéticamente no se nota tanto y puede ser que el paciente no sienta la necesidad de deshacerse del tejido glandular. Pero acordémonos que
del año, entre el 2000 y 2010 la obesidad ha aumentado, con la pandemia de COVID aumentó más, ¿verdad? Entonces tenemos muchos pacientes que consultan con obesidad y macroginecomastias, ¿verdad? Que le generan alteraciones en su autoestima y que realmente impactan en su vida, ¿verdad? Entonces, esos pacientes uno debe de considerar tratamiento médico, pero también hay que recordar que el tratamiento médico solo ha sido comprobado el 50% de efectividad, ¿verdad? O sea, no resuelven. Y hay que saber bien qué pacientes podrán resolver y qué no. Se ocupó hace muchos años el danazol, ¿verdad? Pero actualmente lo que nosotros estamos utilizando es tamoxifen, que es un bloqueador de los estrógenos, del receptor de los estrógenos, que se usa también en el cáncer de mama y en otros cánceres, ¿verdad? Y últimamente se ha estado utilizando el anastrozol o el letrozol también, ¿verdad? Y el anastrozol y el letrozol lo que hacen es inhibir la acción de la aromatasa, ¿verdad? Es decir, evitan que la testosterona pase a estradiol, ¿verdad? Y disminuye el tamaño, involuciona el tejido mamario, ¿verdad? Pero deben de tomar en cuenta que esto no va a suceder con una macroginecomastia, ¿verdad? Entonces uno debe de saber elegir bien qué pacientes sí podrán tener opción de tratamiento médico y cuáles no. Entonces, en conclusión, ¿verdad? Al final de esta charla, pues nos debemos de llevar los siguientes mensajes. Uno, la ginecomastia, la mayor parte de casos es de causa puberal y variante normal. Sin embargo, si encontramos hallazgos sospechosos, debemos estudiar y descartar una ginecomastia patológica. Se debe tratar la causa desencadenante, ¿verdad? Si encontramos la causa, y trabajar en equipo multidisciplinario con los endocrinólogos pediatras para valorar cuáles pacientes podrían beneficiarse o no del uso de tamoxifen o anastrozol. Si son pacientes que tienen una macroginecomastia y que médicamente no se les puede ofrecer mejoría de su situación y les impacta psicológicamente a los pacientes en su vida, entonces debemos de tomar en cuenta el tratamiento multidisciplinario y dirigirlo adecuadamente para un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Que tiene sus indicaciones específicas, que yo no voy a hablar porque la doctora Calderón va a presentar unos casos con los que hemos trabajado juntas y con mis compañeros endocrinólogos también. Muchas gracias.